Dentro de Sin Distancias dedicamos este espacio al área de filología italiana. Hoy vamos a hablar de una maestra y escritora italiana, nacida a mediados del siglo XIX y protagonista, como muchas otras mujeres de su época, de los cambios acaecidos en Italia y en Europa a favor de los derechos de la mujer y en especial de la educación femenina. Para ello tenemos con nosotros al doctor Salvatore Bartolotta. ¿Cómo va, profesor? ¿Cómo está? Molto bene, grazie. Es profesor titular y coordinador del área de Filología Italiana en la Facultad de Filología de la UNED y nos acompaña también la doctora María Moreno Celeghin. ¿Cómo va, María? Benissimo, grazie. Benvenuta. Grazie, Miguel. Es profesora asociada de la misma área, de italiano, en la Facultad de Filología de la UNED. Profesor Salvatore Bartolotta, nos comenta en breve introducción de quién vamos a hablar, el personaje al que dedicamos este espacio. Anna Vertua Gentile, clase 1845, gozaba en los años 20 de una destacada fama, en especial entre las jóvenes y alumnas que solían visitarla con frecuencia en la residencia de anciano del Instituto di Santa Savina de Lodi, a 30 kilómetros de Milán, donde transcurrió los últimos años de su vida hasta su muerte en 1926. Creció en una familia en la que destacó su abuelo Antonio Vertua, magistrado, un jacobino de los de verdad, encendido anticlerical en sus inicios y se moderó con los años, aunque siempre formó parte de la logia masónica La Concordia de Cremona. El padre de Anna, Rocco, se trasladó a Donco, en provincia de Como, en la comarca de Como, entre 1841 y 1843, al parecer por motivos económicos. Allí encontró trabajo en el ferrocarril y conoció a Esther Polti, con quien se casó en 1844. En la misma localidad en la que nació y creció, Anna conoció a quien sería su marido, Higinio Gentile, profesor universitario en la Universidad de Pavía, de historia antigua y escritor de destacadas obras de ensayo. Era un personaje muy conocido y patriota convencido, ¿verdad, María? Sí, así es. El padre de Anna murió en 1862. Y a la edad de 17 años tuvo que ponerse a trabajar como maestra en Vicenza. Amaba enseñar y precisamente como educadora empezó a escribir y a dedicarse a una pasión que cultivaba desde niña. El impulso decisivo lo obtuvo de su marido y gracias a él entró en contacto con el movimiento cultural que en Pavía y en Milán, dos ciudades en las que vivió con Higinio, así como en muchas otras localidades del recientemente constituido Reino de Italia, postulaba que era precisamente la educación el único camino para que los ciudadanos se convirtieran en verdaderos italianos. En 1868 escribió una pequeña obra, Letture educative per fanciulle, que firmó como Annetta Vertua, destinado a las alumnas del Instituto delle Dame Inglesi di Vicenza, donde enseñaba lengua y literatura italianas. Es de destacar que la dedicara a la Madre Superiora, Teresa Surlera. ¿Y cómo era el ambiente político y social en aquella época? Recuerdo el último tercio del siglo XIX. La ciudad de Pavía era sede de una antigua y prestigiosa universidad y mantuvo desde siempre una posición política e ideológica avanzadas. Había sido un importante centro de difusión del jansenismo. Fue la ciudad preferida de Napoleón y en su sede Ugo Foscolo había sido profesor. Era sin duda uno de los centros culturales y políticos más destacados del Risorgimento. El Risorgimento hace referencia al periodo entre finales del siglo XVIII y casi todo el siglo XIX, durante el cual se sucedieron una serie de acontecimientos políticos, culturales y militares que culminaron en la proclamación del Reino de Italia en 1861. La ciudad de Milán también fue un caso especial. Desde el punto de vista educativo, la Lombardía austríaca se encontraba en la vanguardia. Durante el así llamado Vormärz lombardo, quiero aclarar que este término hace referencia al periodo anterior a la Revolución de marzo de 1848,
por todos conocido, y antes de la fatídica revolución se encontraron una favorable acogida los numerosos debates sobre la educación de las clases populares, así como de las mujeres. ¿Y cómo era la situación en Italia respecto a la educación de las mujeres? En Italia, la conquista del derecho a la educación por parte de las mujeres no fue un proceso rápido ni sencillo. La educación femenina se limitaba en aquella época al ámbito familiar y con mucho a los colegios religiosos. Pero el movimiento a favor de una educación femenina moderna creció a la par del movimiento liberal y democrático. Por ejemplo, en 1854 Caterina Franceschi Ferrucci pubblica degli studi delle donne. Y el proceso avanza en los sucesivos decenios, en 1870, cuando Anna Maria Mozzoni traduce Della servitù delle donne di John Stuart Mill. Además, el nuevo Estado italiano defiende la extensión de la educación en los últimos decenios del siglo XIX. La figura de la maestra es ya una realidad consolidada. Milán representa una ciudad especialmente promotora de la modernización educativa y cultural por dos motivos. En primer lugar, desde la primera mitad del siglo, Laura Solera Mantegazza, con Giuseppe Sacchi, es la promotora de la fundación de guarderías. Quiero aclarar que en 1850 Mantegazza y Sacchi fundaron un centro para lactantes, que fue el primero de la ciudad y del país, al que luego siguieron otros en poco tiempo. Este constituye un punto de referencia a favor del movimiento para la educación femenina. Laura Solera fue quien recaudó fondos para la primera escuela profesional femenina de carácter laico. Se abrió en 1870 con financiación pública. Y María, en segundo lugar, Milán es un destacado centro de la industria editorial. Los editores descubrieron las oportunidades que ofrecía el nuevo mercado promovido por las nuevas corrientes educativas. La introducción del libro de texto, la demanda de publicaciones especializadas en pedagogía, que con el pasar de los años llevó a la fundación del famoso Corriere delle Maestre de Guido Fabiani. Guido Fabiani fue un escritor y periodista italiano y en el 1897 efectivamente fundó el Corriere delle Maestre, que dirigió hasta el 1939. Con él proporcionaba apoyo y consejo a aquellos docentes que pudieran tener dificultades tanto en el campo didáctico como en el campo sindical. Y no de menor importancia la de literatura educativa infantil. Incentivaron de manera decisiva este incipiente sector de la industria editorial. Este es sin duda un aspecto muy interesante, puesto que a través de los libros infantiles se podía educar a las niñas y los niños italianos, María. Así es, Miguel. En este contexto, para las niñas, a las que por motivos de decencia, entre muchas comillas, estaban prohibidos los libros de aventuras, se abre camino un tipo de novela exclusiva para ellas, cuyo fin es cultivar los rasgos de la naturaleza femenina, la dulzura y el sentimiento maternal. Sería este precisamente el género de Annetta, o mejor dicho, los géneros, novelas y relatos educativos para niños y niñas, primeros libros de lectura para la enseñanza primaria, comedias y monólogos para obras de teatro y de marionetas que se representaban en los salones de las casas, así como manuales de comportamiento para chicas y jóvenes señoras. En efecto, los llamados manuales de comportamiento estaban muy de moda entre finales del siglo XIX y principios del XX. Creemos que prácticamente todas las escritoras de esa época han escrito alguno. Matilde Serao, por nombrar a algunas, escribió bajo el pseudónimo de Gibus del Mattino, Sapere vivere, norme di buona creanza, y fue publicado en Nápoles en el año 1900. En 1891, para precisar, la famosa escritora Matilde Serao y su marido Edoardo Scarfoglio vendieron su propia parte de la propiedad del Corriere di Napoli y con el capital la pareja decidió fundar un nuevo periódico llamado Il Mattino, cuyo primer número salió el 16 de marzo de 1892. En ocasiones, Matilde firmaba su artículo con el pseudónimo, como hemos dicho, de
gibus, sombrero cilíndrico con cierre automático. Con el mismo mote publicó su famoso manual para señoritas. Y dentro de lo que estaba comentando el profesor Bartolotta, las publicaciones que se habían hecho a finales del siglo XIX-XX para nuestra protagonista de hoy, Annetta Bertua, ¿es también el caso? ¿Entra dentro de esta situación? Sí, para Annetta se abrió un camino lleno de éxitos. Sus primeras obras salieron de la imprenta de Paolo Carrara de Milán, un editor especializado en libros para la infancia. Más tarde, entre 1874 y 1890, se sucedieron muchas otras. En el fondo, este tipo de literatura no criticaba la conducción de la mujer como ángel del hogar, como afirma Cerizza, y Annetta Bertua, aun acogiendo con fervor el incipiente movimiento feminista, nunca llegó a adoptar posturas extremas y radicales, sino que se manifestó en un carácter más moderado, como se refleja en sus obras didácticas y educativas, en las que la mujer asumía su papel en la sociedad como esposa y madre de familia, sin salir de los cánones tradicionales. Recordemos que estamos en los albores del movimiento feminista en Italia y pensemos en el largo camino recorrido desde los tiempos del Concilio de Trento, en el que se debatía sobre la cuestión de si la mujer tenía o no alma. Muchos siglos después, incluso un revolucionario como Voltaire no dejaba de estar influido por ese mismo clima cultural en el que concierne a la mujer. ¿Y cómo y cuándo se consiguió abrir una brecha de innovación en la sociedad tradicional? Bueno, en los albores del siglo XX todo cambió. La familia no era la misma. La autoridad paterna, indiscutida e indiscutible desde antaño, empieza a ser cuestionada y por los propios hijos. El padre, de amo y señor, sin dejar de ejercer su autoridad, se convierte en una figura semejante a un tutor que guía y aconseja a sus hijos. Al mismo tiempo, el papel de la mujer esposa había dejado de ser el de antaño, sumisa y silenciosa. Y, afortunadamente, las leyes se hacen sensibles a esta transformación. Para defender y sostener sus derechos es necesario que las mujeres reciban una educación. Por otra parte, en un mundo en el que el progreso científico y tecnológico avanza imparable, ya no puede considerarse a la mujer como una simple cenicienta, una criatura humilde y pasiva. En Inglaterra, desde finales del siglo XIX, se empezaron a abrir las primeras grietas a favor de la educación de la mujer. Y desde los primeros del siglo XX, las jóvenes inglesas, precisamente gracias a la educación que recibían, eran amas de casa segura y competentes. La educación contribuye a fortalecer todas las capacidades y habilidades que se requieren para desarrollar cualquier actividad, incluyendo la gestión de la casa. Sin embargo, como podemos observar, la mujer, a fin de cuentas, aunque culta, está y se queda siempre en casa, como su lugar natural. Aunque hay excepciones, Salvatore. Las mujeres que trabajaban fuera de casa desde los años 20, por ejemplo, e incluso en el siglo anterior. Aún hoy día puede haber personas que siguen idealizando a la mujer como un ser etéreo y cuyo cuerpo es débil y delicado, y por esa razón el hombre debe protegerlo, alejándolo del mundo exterior y de sus peligros, encerrándola entre las paredes de la casa. Sin embargo, no es así. Hoy en día es una evidencia que la mujer trabaja y que debe trabajar. En la mayor parte de las ocasiones es necesario porque debe mantener a la familia. En todas es fundamental que la mujer tenga un trabajo en el que desarrollar sus competencias y capacidades adquiridas a lo largo de su formación. Y, por supuesto, para ser independiente. Sí, María, se ha avanzado mucho en las últimas décadas y muchos de los logros adquiridos se lo debemos a mujeres como Annetta Bertua, que recorrieron los primeros pasos en el largo camino de la conquista de sus derechos. Pero aún queda mucho por hacer, como, por dar un solo ejemplo, garantizar la equiparación salarial con el hombre. E insistimos, el único modo de conseguirlo es y será siempre gracias a la educación. Subrayo, gracias a la educación. ¿Y cuáles eran las profesiones que ejercían las mujeres italianas de principios de siglo? ¿A cuáles tenían acceso? En los años María. en los que vivió Annetta, las profesiones a las que se les permitía el acceso
eran aquellas en las que podía poner en práctica las naturales capacidades que ejercía en el hogar cuando educaba con paciencia y sensibilidad a sus hijos, se ocupaba con cariño de su marido y los cuidaba con dedicación cuando estaban enfermos. En efecto, los campos de la educación y de la medicina fueron los primeros que abrieron sus puertas a la mujer como figura profesional. Pensemos en la profesora, en la maestra o en la doctora, en especial con ciertas categorías de pacientes, como las propias mujeres o los niños. Pues, y añadiría, la escritura. Es cierto que la literatura ha sido un ámbito en el que la mujer se ha sentido siempre cómoda, de manera natural. Sin embargo, creemos necesario puntualizar lo siguiente. Por lo general, se acepta abiertamente que para ser maestra o médico hay que estudiar, adquirir unos conocimientos imprescindibles para ejercer la profesión. Pero para la escritora y para el escritor no es así. Se cree que para escribir hay que nacer con la capacidad o el don para hacerlo, pero no es cierto. Saber escribir no significa automáticamente saber hacerlo. Para ser escritora y escritor, naturalmente, es necesario educarse en la cultura literaria, aprender el oficio guiados de la mano de los grandes personajes y autores literarios, perfeccionar la técnica que permite elaborar un producto muy especial. Repito, muy especial, como es el libro, que responda a las exigencias de un editor y los gustos de un público igualmente exigente. Continuemos avanzando, adentrándonos en la vida y la obra de Annetta Vertua. Tengo entendido que sufrió duramente la muerte de sus seres queridos. Así fue. En 1893 murió Higinio y para que el hijo de ambos, Marco Tullio, que a la muerte de su padre tenía 18 años, pudiera estudiar en la Facultad de Ingeniería, el de escritora se convirtió para Annetta en un verdadero trabajo y para pagar los estudios de su hijo tuvo que trabajar mucho. Afortunadamente era ya conocida y contaba con los contactos de su marido en el mundo editorial. En 1893 publicó para Hoepli Come devo comportarmi, libro per tutti, publicado por vez primera en 1890. La obra, a pesar de su título, que puede llevar a pensar que estaba dirigido a todo el público, era un manual para señoritas y jóvenes señoras, con una intención claramente ejemplificadora sobre cómo debían comportarse en casa y en sociedad. Famosa también es Il romanzo di una signorina per bene, de 1897, que dedicó a su hermana Antonietta. Colaboró también en Cordelia, una revista de literatura fundada en Florencia por Angelo de Gubernatis. Se relacionó con las principales figuras del ambiente literario de su época. Prueba de ello es que fue amiga íntima de la marquesa Colombi, a su vez escritora. En 1905 recibió el encargo de dirigir Fanciullezza Italiana. Fanciullezza Italiana es una publicación literaria con ilustraciones que tenía como fin educar a los niños divirtiéndolos. En ella colaboraron escritoras como Sofia Bisialbi y el escritor Francesco Bello llamado El Checo de Ferrara. ¿Cómo podemos comprobar? Anna Vertua ejercía instancablemente su trabajo a principios de siglo, forzada por las necesidades familiares, y este es un aspecto de su carrera que la vincula al resto de las mujeres que vivieron idénticas circunstancias. Se uniría de esta manera al resto de las maestras y educadoras italianas que colaboraron ya como escritoras como de directoras en publicaciones de mujeres y para mujeres, que desde la unificación italiana hasta la Primera Guerra Mundial tuvieron tanta difusión en Italia y que tanto aportaron al feminismo, puesto que en ellas las maestras periodistas se dirigen a otras mujeres, convencidas de que ellas sabrían escucharlas y se convertirían en compañeras de apostolado, de difusión de la verdad y de ideales, utilizando palabras de Antonella Cagnolatti en Desde la moda al feminismo, mujeres y prensa pedagógica en la Italia del siglo XIX. Sin embargo, una tragedia se abatió sobre ella. En 1912, su hijo Marco Tullio moriría. Podemos solo imaginar el dolor en el que quedó postrada, y no fue hasta 3 años después cuando volvería a escribir.
La obra Nuovo teatrino per le marionette, en 1915, está dedicada, como no podía ser de otra forma, a la infancia. En esos años fue nombrada inspectora de educación, pero nada volvería a ser igual que antes de la muerte de su hijo. Finalmente, Anna Vertua fue una de las autoras más productivas de su época. Llegó a escribir más de 150 títulos. Repito, más de 150 títulos. Se ocupó de todos los géneros textuales que a caballo entre los siglos XIX y XX estaban dirigidos al público femenino e infantil. En especial, el género específico de los manuales de comportamiento, tan en boga en la época histórica de la unificación italiana, puesto que servían de vehículo pedagógico y lingüístico. No olvidemos que Italia, como nación, se estaba formando en esos años. Italia se constituyó políticamente en 1861, pero faltaba, como recordamos al principio de esta nuestra charla, formar a los italianos, y uno de los componentes que identificaban a un país es el idioma, una lengua común a todos los ciudadanos. A principios del siglo XX, los niveles de alfabetización eran tremendamente bajos y la difusión de la lengua italiana aún estaba por producirse. Por esta razón, las obras de Anna Vertua Gentile, de Annetta Vertua Gentile, contribuyeron a instruir a un público no solo con sus enseñanzas, sino también con una lengua nacional. Anna Vertua Gentile constituye sin duda alguna un caso paradigmático, a similitud de otras muchas escritoras de su misma época, mujeres que ella trató y con las que se relacionó en una incipiente contribución al movimiento feminista que otorgaría cada vez más derechos a las mujeres. María. En efecto, Annetta Vertua fue una escritora famosa y reconocida. Sus obras tuvieron un gran éxito y se publicaron varias ediciones. Quisiera destacar que de una de sus obras con mayor éxito, Come devo comportarmi, libro per tutti, se redactó una versión en lengua española adaptada al público hispanoamericano. El semanario La Unión, en su número publicado en Jaca el 27 de febrero de 1930, recoge una entusiasta reseña de la obra de Annetta Vertua, en la que afirma que Cómo debo comportarme es un libro moral que puede y debe ponerse en todas las manos. Sacarán de su lectura enseñanzas provechosas tanto los padres como los hijos, recomendándose especialmente a los jóvenes y doncellas en vísperas de contraer matrimonio. Son palabras de la publicación. Cultivó Annetta variados géneros literarios, además de los manuales de comportamiento, cuentos, relatos, libros escolares de lectura, obras de teatro educativas. Sin embargo, a pesar de su fama y de su destacado y provechoso papel como escritora y educadora, fue olvidada y su figura apenas investigada, como por desgracia ha ocurrido con tantas otras mujeres artistas. Desde aquí, deseamos contribuir a que sea, junto con sus coetáneas, justamente recordada y reconocida. Muy bien, para eso nos han ayudado el profesor Salvatore Bartolotti, la profesora María Moreno Cheleguín. Gracias por acercarnos a la historia de la literatura y la educación y el feminismo en Italia. Hasta una nueva ocasión, nos veremos pronto, espero, y solo puedo decir que a dopo. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, María, y arrivederci. Arrivederci.